abra su corazón, disponga su mente y que sea el Señor hablando a nuestras vidas en esta mañana. ¿Cómo están, hermanos? ¿No desayunaron? ¿Cómo están, hermanos? Amén. Dios es bueno, ¿va? Amén. Me da gusto estar con ustedes, hermanos. La vez pasada venimos con ustedes, pero no digo que fue casualidad, pero no teníamos planeado venir a estar con ustedes. Fue que quisimos ayudar a una misionera a llevar todas sus cosas a Missouri. Y de regreso el pastor me invitó. Entonces, por eso estuvimos aquí, ¿eh? Pero teníamos 5 años de no hacer viajes para buscar apoyo, hermanos. Entonces, quiero decirles que para mí es una bendición estar aquí. Es una de las iglesias que me gozo porque como que ustedes responden cuando uno está predicando. Se han hecho muy bien al pastor Dixon. Y hay iglesias que yo llego y predico y la gente está así. Y dicen, quién sabe qué pasa en su mente, no hay emociones, no hay nada. Por eso me gusta estar aquí, en Calvario, ¿verdad? Amén. Y la verdad es de que ayer que estuvimos allá en los bautismos, no esperaba que me reconociera tanta gente, ¿eh? Quise así pasar desapercibido. Hola, pastor Asael, pues yo, ay, caramba. Entonces, también da gusto eso, hermano, que se acuerden un poquito de uno, ¿ok? Entonces, el día de hoy, hermanos, a ratito voy a hablar un poquito de lo que estábamos haciendo. El año pasado les hablé de que nos íbamos para Dallas, pero la verdad es de que Dios tiene sorpresas y Dios me sigue sorprendiendo a pesar de los 23 años que tengo de pastor. Vamos a orar, hermanos, vamos a basar nuestra prédica el día de hoy en Gálatas capítulo 3, 1 al 14, ¿ok? Dice la palabra de Dios antes de orar: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Lo voy a dejar hasta ahí, hermanos. Ya después vamos a seguir adelante. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos enseñe, nos instruya, nos redarguya y nos corrija en justicia. Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por todo, a ti sea la gloria. Gracias por este tiempo tan hermoso, este domingo, Señor. Gracias porque aparentemente es normal que respiremos, pero cada minuto, cada 30 minutos, 150 personas mueren en todo el mundo y nosotros seguimos vivos. Y eso ya es bendición y es una oportunidad para poder servirte, para poder adorarte, para poder amarte y convivir contigo, Señor. Gracias por esta oportunidad y gracias por este tiempo de escuchar tu palabra. Gracias en Cristo Jesús. Amén.
Como dije, hermanos, cumplí 22 años de casado, ¿ok? Y cumplí 23 años de pastor. Y yo me preguntaba porque el Señor me dio un año y medio de no dedicarme. Sí predicaba, pero no era pastor. Dios me dio un año y medio para poder contemplar, para poder meditar en lo que yo había hecho 21 años y medio atrás, cómo lo había hecho, cuáles habían sido mis errores, porque cometí muchos errores, cómo estaba mi matrimonio, cómo estaban mis hijos, dónde quería Dios que yo siguiera. Entonces, ese año y medio, un poquito más de un año y medio, Dios me mostró muchas cosas. Y una de las cosas que me mostró, hermanos, es de que yo toda mi vida he estado del Evangelio prácticamente, desde los 5 años. Y quiero decirles que en otra ocasión tuve una reunión con excompañeros del esfuerzo juvenil cristiano. Yo, la verdad, de las pocas cosas que me puedo jactar, es que yo pasé una juventud bonita, padrísima, llena de campamentos, conferencias. Yo soy guitarrista, alabando al Señor. Para mí fue precioso. Yo no sé lo que es un cigarro, yo no sé lo que es las drogas. Bailar sí, porque soy chilango, hermanos. Chilango que no le gusta la salsa, pues no es chilango. Entonces, realmente, fuera de ese pequeño error, tuve una infancia muy bonita, hermanos, ¿ok? Pero a lo largo de esta infancia, juventud y después estar en el ministerio, más o menos, sí, unos 8 años antes de irme al seminario, porque nosotros ya éramos predicadores de campo, junto con mi padre. Nosotros ya predicábamos en los pueblos, nosotros ya teníamos células de estudio, antes de que yo fuera pastor. Entonces, a lo largo de este tiempo, hermanos, me he dado cuenta, porque he visto durante 40 años a muchos hermanos en Cristo que fueron bautizados, que aceptaron a Cristo, que muchos de ellos no cambiaron, que muchos de ellos empeoraron, que muchos de ellos se divorciaron, que muchos de ellos con sus vidas maldicen a Dios. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué, Padre? ¿Acaso el bautismo te santifica? No. Ahí está. ¿Acaso muriendo? ¿Acaso yo soy mejor que ellos? No. ¿Acaso no entendieron el Evangelio? Probable. ¿Acaso fueron religiosos protestantes? Probable. ¿Levantaron manos? ¿Actuaron y vinieron a la iglesia como si fueran cristianos? ¿Dijeron amén, aleluya? Algunos estuvieron en alabanza, otros estuvieron en la batería, otros estuvieron predicando. Pero ¿qué pasa? Que durante todos estos años los vuelvo a ver y tienen vidas deplorables, vidas de fracaso, sin santidad, sin Dios. Yo no sabía que un vecino que estaba en la casa donde yo habitaba era un compañero cristiano que hicimos mucho evangelismo de campo cuando éramos jóvenes. Yo, ¿cómo estás, amigo? Hace 20 años que no te veo, y lo abracé. Y me dice, ahora soy testigo. ¿Testigo de quién? De Jehová. Hermanos, así se me cayó la quijada. Dije, ¿pero cómo? Si tú predicaste con nosotros, tú alabaste con nosotros, tú fuiste a los campamentos. Y la verdad, hermanos, es que no me dio alegría.
Y tampoco me dio superioridad, no, al contrario, me dio tristeza profunda. Porque yo conviví con ellos muchas anécdotas preciosas. Cristo nos tocó el corazón hasta el colmo de arrodillarnos y decirle: te queremos servir, Padre. Y los mismos que se arrodillaron conmigo, ahora viven vidas, malas vidas, hermanos. Y cuando digo malas vidas, sin santidad, sin buscar a Dios, ya no van a la iglesia. ¿Y saben qué es lo más triste? Que después de 23 años de pastor me doy cuenta que la mayoría viene 1 año, 5 años, 6 años, 10 años y después se va. Y se evapora en el tiempo. Entonces, ¿era o no era? Hermanos, hay que ubicarnos en Gálatas, ¿ok? En su mayoría son hebreos, judíos. Y era tanto judío en las iglesias en Galacia que ya estaban diciendo que los gentiles se deberían ¿qué? Circuncidar. Hasta Bernabé y Pablo cayeron en el juego. Tristemente, pastores, apóstoles cayeron en el juego de la fascinación religiosa. ¿Qué es la fascinación religiosa? La hipocresía, el aparentar que soy evangélico cuando no soy. ¿Y qué es eso, hermanos? Dejen de evangélico, dejen de protestante, aparentar que soy hijo de Dios y no soy hijo de Dios. Yo reconozco a mi hermano Joás, se llama, porque es de sangre. Y si nos ponen a los dos juntos, somos un clon, con sus diferencias, pero somos muy parecidos. Y yo lo reconozco que es mi hermano, reconozco a mi hermana Raquel, reconozco a mi padre, reconozco a mi madre, sé cómo son, cómo gesticulan, todo. Sé que mi mamá está enojada, aunque no hable, porque es mi madre. Sé que mi papá quiere decir algo, pero mi papá se parece mucho al papá del hermano Dixon. No sé si la edad les enseña a ser muy callados, ser muy, meditan todo. Y así es mi papá. Está más viendo. Y yo digo, algo va a decir. Porque ya lo conozco, es mi padre. Hermanos, qué bonito es venir después de, ustedes me conocen hace 10 años. Mis niños estaban en carriolas. ¿Saben qué bonito es? Uno se siente así como el golpazo porque se siente uno más viejo. Pero uno ve a los jóvenes que yo vi chiquitos, ahora tocando, y dices tú, ¡qué maravilla! Hablé con el hermano. Yo me acuerdo que usted es de Guatemala. Sí, hermano. Y me acordó de Chespirito, ¿verdad? Y yo dije, pero yo reconozco que es cristiano. Reconozco que es de mi familia. Pero qué triste es que muchas personas de esta iglesia y de muchas iglesias no podemos reconocer a la familia. Porque no todos los que están aquí son hijos de Dios. Y no se volteen a verse uno al otro, más como, ¿seré yo? ¿Seré yo? No. Esa es cosa del Espíritu Santo y ustedes. No es cosa que yo los critique o los juzgue según sus obras. No, eso no me interesa a mí. Un pastor no está para juzgar. Está para predicar el evangelio. Y si el evangelio te es pesado, aguántese, amárrese y soporte el evangelio, porque no es el pastor dijo ni soy yo, es la palabra, es la voz de Dios. Y los que somos hijos escuchamos ¿a quién? Al Padre. Identificamos. Estás haciendo malas a él. Luego identifico cuando hago malas cosas. Cuando mis hijos estaban más chiquitos, como mi hijo tiene Asperger, yo me enojaba. Te estoy hablando. Y mi esposa, Asael, recuerda que él es diferente. Chinga, regué. ¿Qué es esto, hermanos? El control del Espíritu Santo, control de emociones, dominio propio, paciencia.
Cuando tú vas de la mano con tu padre, reconoces la educación de tu padre. Hay muchos que no reconocen la educación del padre y no la aceptan. Ni la disciplina, ni la instrucción, ni la educación. Ni a veces ni a la familia. ¿Han visto hermanos que nomás se están pleiteando con todos? Cuidado, porque puede ser que no sean de la familia. Porque la familia, mi hermano y yo nos peleábamos. Pero una hora después, estamos abrazados. Porque somos familia. Y muchas veces aquí, no, yo me voy de esta iglesia. Vaya, sí. Pues si no quiere estar con la familia, ¿quién lo obliga a no estar con la familia? Porque esta es familia, ¿sí o no, hermanos? Las iglesias somos familia, no importando dónde estemos. Y si vamos a estar en la eternidad y no lo soportas un domingo, entonces, por favor. Ahora dice aquí, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Estos ya han conocido a Cristo. Son cristianos, hijos de Dios. ¿Quién los alborotó? ¿Quién los distrajo de la verdad? ¿Quién les predicó una cosa distinta? Yo no sé, Pastor Dixon, pero yo tengo mucha gente que me llega, pastor, ¿usted qué piensa del diezmo? ¿Por qué me lo preguntas? ¿Por ser muy teológico, muy bíblico, muy espiritual o porque no quieres diezmar? ¿Sí o no? Así de simple. Ay, pastor, usted es muy directo. No, hermano, lo que pasa es que no hay de dos lados ni de 6 lados. Simplemente hay oscuro y blanco, luz y tinieblas. Y si tú me vienes a preguntar del diezmo, que si es bíblico porque está en el Antiguo Testamento y ya no está en el Nuevo Testamento, esos son alegatas. Alegatas que se pueden tratar en educación, en la escuela dominical o con una reunión con el pastor. Pero la realidad que ahorita estamos más allá del diezmo. Dios requiere el 100% de tu vida, el 100% de tu cartera, el 100% de tu familia, el 100% de tus hijos. Ya no estamos hablando de diezmo, estamos hablando de más. Dice, según propuso tu corazón. Pero ¿cómo va a proponer algo Dios si no vives con Dios? ¿No escuchas a Dios? Pastor, déjame a mí hablar con el Señor. Si nunca hablas con el Señor, ¿qué va a proponer en tu corazón dar? Y no estoy hablando del diezmo. Estoy hablando de mayordomía. Estoy hablando de administración de tu vida cristiana. Todos somos pecadores, hermano. Alza la mano, ¿quién es pecador? Pues a ver, hermano, no vamos. Puede ser alguien que no sea pecador, ¿verdad? Dice la Biblia que eres pecador, pero a lo mejor te crees que no pecas, ¿verdad? Tenemos una compañera, ¿te acuerdas? Asael, este mes pequé una sola vez. Ya fueron 2. ¿Por qué? Porque mentiste. Mentirosa. Ay, Asael, no es así. Entonces, hermanos, dice aquí, ¿quién nos fascinó? ¿Para qué? Para no obedecer a la verdad. ¿Qué dijo Jesús? El que me ama, me obedece, está dispuesto a sacrificar su tiempo, su dinero. Hermanos, hay gente que no quiere sacrificar nada. Hay gente que en mi iglesia, yo ya sé que nunca va a ir a una velada de oración. Hay gente que yo sé que nunca va a pagar un restaurante. Pero pastor, eso es mucho gasto. Yo ya sé. Hay gente que no está dispuesta, hermanos, ni a servir, ni a dar, ni a ser utilizado por el Espíritu Santo para hacer bendición para la gente. Porque al yo estar con el hermano, yo puedo escuchar. Y soy bendecido a través de Dios, a través de Él. No, yo le prediqué a la hermana Lupita, ¿eh? Y empezamos así. Y dices tú, caramba, la obra de Dios, 100% Espíritu Santo. Porque es la obra de Dios, no es mi obra. Dice, ¿quién nos fascinó, hermanos? Gálatas, a no obedecer la verdad. A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Que levante la mano.
¿Quién no conoce el mensaje de Cristo? ¿No lo conoces, hija? Que su mamá le predique, ¿verdad? ¿Quién no conoce el mensaje? Es lo que le está diciendo aquí. Se les fue presentado correctamente el evangelio a ustedes. Ustedes lo conocieron de primera mano. Ahora ya no obedecen. Ahora ya quieren que el pueblo de Dios, que son gentiles, se circuncide. Gracias. ¿Por qué? Y fíjense que en este juego eclesiástico, porque es el juego de la sociedad cristiana dentro de una iglesia, aquí se juega muchas cosas. El pastor Dixon y su servidor sabemos que debemos de andar un ojo al gato y el otro al garabato. ¿Debemos estar qué? Porque a mí me han llegado hermanos de que, no hermano, yo estudié en el seminario teológico El Patito. Dije, pues, ¿dónde está eso, hermano? Fue por línea, hermano. Y no tengo problema con la línea, ¿verdad? Pero el asunto está que cuando empieza a ministrar, se le va la doctrina, se le va la experiencia y empieza a pelearse con la gente. No, es que yo soy el pastor y tú me respetas. Yo lo hago así. Y empiezo a hablar con él. Uno debe de estar, ¿qué? Cuidando a las ovejas, y muchas veces a las ovejas que se creen pura sangre, también, hermanos. Porque hay unos, no, es que yo 20 años aquí soy pura sangre. También tú, hermano. Sí, porque ¿quiénes son los que el enemigo quiere destazar primero? ¿A las ovejitas o a las ovejas grandes que cuidan a las ovejitas? A las ovejotas, hermanos. Entonces, ¿por qué les comento esto, hermanos? Porque miren, hace 3 años llegó un muchacho, ingeniero, con 2 maestrías y un doctorado. Y yo acepté a Cristo a los 15 años, pastor. Y Jesucristo es mi Salvador. O sea, hagan de cuenta como un libro, como un diccionario, como Wikipedia. Pero un cuate que decía todo, pero perfecto, hermanos. Cuando predico acerca del evangelio intelectual, hay mucha gente que intelectualmente le conviene ser cristiano. ¿Por qué? Porque ya estoy salvo. Pero a Dios se cree ¿con qué? Con fe. ¿Y para qué? Con el corazón. Ese es el testimonio. No te pide obras, no te pide nada. Hablando, que ahorita vamos a adelantar, hablando de la ley y hablando del pacto de gracia, ¿ok? Entonces, esta gente vive en el pacto de ley, en el pacto de las obras. Y muchos de ustedes, hermanos, a veces se juzga, a veces se critica a través del pacto de ¿qué? ¿De gracia? No, el pacto de ley, ¿ok? Y se vuelven juzgadores, jueces. Y la verdad es que estamos viviendo en la gracia divina hermosa de Dios. ¿Eso quiere decir que Dios te da permiso de pecar? De ninguna manera. Porque dice la Biblia que hay que ser santos como Dios es santo. Y es un mandato. Ahora, dice más adelante, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Este muchacho de 36 años, yo prediqué acerca del evangelio intelectual, el evangelio religioso, el evangelio que no es de Dios, porque no hay fe. Y cuando termino el culto, tomo mi Biblia, la cierro, pero así lo vi aquí enfrente. Pastor, quiero hablar con usted. Yo, ¿qué pasó? Y estaba llorando, dice. Creo que toda mi vida he sido cristiano intelectual. ¿Por qué? Porque todo lo mentalizo. Si yo oro 6 veces a la semana, estoy bien con Dios. Si yo leo la Biblia 4 capítulos diarios, estoy bien con Dios.
todo lo mentalizo, como si fuera ¿qué? Un ritual, una religión. ¿Y sabe qué, pastor? Soy un miserable pecador. Y quiero aceptar a Cristo, porque quiero sentirlo en mi corazón, porque nunca lo he sentido en mi corazón. Y llevaba 20 años dentro de la iglesia. ¿Cuántas personas hay así, hermanos? ¿Cuántas personas vienen? Hermanos, mi padre tuvo por lo menos 10 años células en casa. A mi papá no le preocupaba a qué iglesia iban. Él predicaba el evangelio, los discipulaba e iba a un pastor y decía, ¿puedes recibirlo, sea bautista, presbiteriano? Y sí, claro que sí. Y ya se iban para allá. A papá no le preocupaba, él no predicaba ¿para qué? Para hacer más discípulos dentro de la iglesia. Pero el asunto es que el 80% de más de 300 personas durante 10 años en las células de estudio, ¿saben por qué fue a la célula? A comer pozole, a comer birria, porque mi mamá cocina muy bien. Y es a lo que iban, a las comelonas, al convivio, al chascarrillo, al ambiente. Estos sí son sanos, ¿verdad? Porque el hermano me estaba platicando, ¿verdad? Yo también anduve en construcción. Y la forma como se expresan la gente de afuera, majaderías, groserías, doble sentido, vulgaridad. Y aquí no, hermanos, o no debiera de. Pero es un ambiente bonito, un ambiente sano. Entonces mucha gente viene, vos por el ambiente sano. Como mi papá me decía, cuando estaba fumando, decía, vete a la iglesia evangélica para que aprendas algo bueno. Y luego se echaba su cuba. Qué gran ejemplo mi padre. No era ejemplo mi padre. Él lo hacía como que era socialista, ateo, comunista. Mi padre en el 68 en México, él estuvo en toda la huelga. Entonces a eso voy, hermanos. Mi papá le interesaba que yo me acercara a Dios. Me interesaba que yo fuera bautizado. A papá lo que le interesaba, que te enseñen algo bueno, a ser una buena gente de bien. Y mucha gente viene aquí a eso. Y hermanos, dice que para que mi hija se case con un cristiano, para que mi hija se case con una cristiana. He escuchado hermanos así. Hay hermanos que me han apartado a mi hija. Pastor, y si somos compadres, ¿y qué te parece si oras al Señor y dejas de relacionarme con compadrazgo, por favor? Ay, el pastor, su hijo está bien grandote, está re guapo. Y mi hijo es un niñote. ¿Qué dijo? Bien distraído. ¿Cómo voy a estar yo vendiendo a mi hijo y órale, ¿quién da más por mi hijo? No, no es así, hermanos. Hay mucha gente que viene a eso, a la iglesia. Hay gente que son mecánicos, que son carpinteros y vienen ¿a qué? A buscar trabajo. Porque hay más gente. Y hasta traen sus tarjetitas y soy carpintero, hago unos closets. Pues, hermanos, tantos años en el evangelio. Entonces dice uno aquí, esto solo quiero saber, versículo 2, de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? No solamente es oír la palabra por oír la palabra, es oír con fe. Y la fe es un don perfecto que desciende ¿de quién? Del Padre de las luces, de lo alto. No que emana de mí, yo tengo fe y emano la fe. No es cierto. ¿Saben qué tenemos nosotros? Pestilencia, porque dice que estamos muertos en delitos y pecados. Y estamos en el pantano, hermanos. Somos cadáver. Un cadáver no puede dar absolutamente nada. Solo la gracia. El poder de Dios a través de la fe. Cuando tú lees y viene la fe, dices tú, caramba, lo que no entendía, ahora entiendo. Los misterios de Dios ahora me han sido ¿qué? Revelados, porque tengo la fe en Cristo Jesús. Es la única manera. Entonces dice aquí, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es lo que yo les decía de algunos de mis
hermanos, amigos, vamos a ponerlo así, porque ya ni son algunos hermanos en Cristo. Terminaron en la carne, hermanos. Por ahí hay una anécdota, una historia de un personaje que trabajó con Billy Graham. Más de 40 años fue su secretario, fue su asistente. Y él terminó escribiendo un libro, Yo rechazo la fe en Cristo Jesús. Después de trabajar 40 años con Billy Graham en todo el mundo. ¿Él creyó a través de fe? No. Intelecto, religión, fascinación humana, no gozo espiritual de Cristo. Una cosa es fascinación y otra cosa es gozo. Una cosa es felicidad y otra cosa es que gozo. Otra cosa es tranquilidad y otra cosa es paz. Esto desciende de quién, hermanos? De Dios. Tú puedes estar tranquilo con una cuenta bancaria de $20,000, pero puedes tener paz con una deuda de 200,000. Es la realidad. Porque la paz no depende de quién soy y lo que tenga. Depende de la seguridad con la cual yo me afirmo de Dios. Entonces, hermanos, tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? A ver, hermanos, ¿qué te llevó a cambiar tu vida? Escuchar, hermano, ya no soy lo que era antes. Dios me ha cambiado. Así dijo él ayer. ¿Qué te hace ver ese cambio? Lo muy bueno que eres tú, lo mucho que has hecho tú. Yo he hecho más que ustedes, hermanos. Y eso no me hace más santo que ustedes. Eso me hace nada más ocupado. Nada más. Pero no me hace más santo. Yo estoy ocupado en lo que Dios me ocupó. Nada más. Tú ocúpate en las cosas que Dios te puede ocupar. Tienes dones. Por lo menos uno. Ya los mejores, o sea, los que tienen más dones, 2, 3, 4. Qué bueno. Vas a estar muy ocupado. Pero el asunto es este, hermanos. ¿Quién nos fascina? Hablando de Gálatas. Para no obedecer la palabra de Dios. Para no obedecer y recordar al crucificado. Y que nosotros venimos de muerte a vida, no porque corremos para alcanzar la santidad, no porque corremos para alcanzar la eternidad. Estamos incapacitados de ganar la vida eterna por nuestras obras. Todas las religiones del mundo predican eso. En México, hermanos, yo soy mexicano. En Querétaro hacen unas peregrinaciones, pero unas mega, hermanos, que duran 3 meses. Y ahí va la gente en las bicicletas, y ahí va la gente corriendo, pensando que eso lo va a alcanzar más a qué, a Dios. ¿Qué diferencia hay de una persona de otra religión que está haciendo algo, o un favor, o un trabajo para alcanzar la gracia de Dios, a un cristiano que viene a la iglesia? Yo soy diezmador, yo trabajo. ¿Qué tiene que ver eso? No vas a ganar la salvación por eso, evangélico. La salvación te la da ¿quién? Dios, y es gratuita. Y no es por obras. Y así como no es por obras, tanto no la puedes ganar como tanto no la puedes ¿qué? Perder, porque no depende de ti, depende del Creador. Eres el que da y es el que quita. Entonces, hermanos, tantas cosas haber padecido. Yo conozco algunos testimonios de ustedes, hermanos. Tantas cosas haber padecido. Tanto haber sufrido para que ahora regresen a la carnalidad. Para que regresen otra vez al vivir sin el amparo de Dios, sin el amor de Dios, sin la iglesia de Dios, sin los hermanos en Cristo. Otra vez. Es lo que está diciendo aquí Pablo, el apóstol. ¿Por qué son tan necios? ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos puso locos para no entender la palabra de Dios y omitir la palabra de Dios?
Dice, así Abraham creyó, es una ilustración. Una ilustración. Y vamos a tomar en cuenta que 400 años no había palabra de Dios. Entonces, Abraham no se podía ganar a través de las obras, porque 400 años no había palabra de Dios. Eso fue después, en Moisés. Entonces, dice aquí, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué le fue contado por justicia? Su fe. ¿Qué lo justificó? Su fe, no sus obras. Él le creyó a Dios. Y dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿La nación de Israel o todas las naciones? Ahí está. ¿Y se está cumpliendo? Cabalmente. Aquí hay guatemaltecos, salvadoreños, colombianos, mexicanos, norteamericanos. ¿No se está cumpliendo perfectamente bien lo que le dijo Jehová a Abraham? Claro, pero fue a través de qué, hermanos? De la fe. Por eso yo creo que mis hijos van a creer por fe. ¿Por qué? Porque yo he creído a Cristo. Y si yo, vamos a ponerlo así, hermanos, si yo inculco a mis hijos no se van a apartar de la religión, pero ¿van a ser salvos? No, sigue siendo por gracia. Pero yo creo que mi fe no es casualidad y que Dios me escogió ¿de qué? Mucho antes de la creación de todo el mundo. Hermano, no sé si se han puesto a pensar esto, cuando dice, yo te conocí, te puse nombre mucho antes que nacieses, y ese mismo nombre es el que vas a tener en el Apocalipsis. Yo aquí me llamo Asael, pero a lo mejor no sé, me llamo Super X, no sé, ¿verdad? Digo, Super Z, no sé, ¿verdad? No sé qué nombre me puso Dios, pero es el nombre que Dios me puso antes de crearme. Estamos escritos en el libro de ¿qué? De la vida. Entonces, eso me hace que, hermanos, estar agradecido, vivir agradecido. Me dice mi esposa, ¿por qué se nos metió un tubo en la Suburban y nos tronó toda la llanta? Y me bajo tranquilo y digo, chin, se tronó la llanta. Y me dice mi esposa, ¿por qué no te enojas, Asa? Otro estaría, no, grosa llanta. ¿Quién fue el baboso que dejó ahí el tubo? Luego, hermanos. Y me dice, ¿por qué no te enojas? Porque me pudo ir peor. Puedo chocar, puedo estrellarme. Entonces, dicen en México de los males, el menor, ¿verdad? Entonces yo dije, estoy agradecido. Esa Suburban, pum, que se me cae así, se me rompió la horquilla. Y yo antes de eso, 140 kilómetros por hora, rumbo a Toluca y regreso, y se me cae así en el estacionamiento, y yo, alabado sea el Señor, porque si se me cae esa horquilla en la carretera, me mato, hermanos. Entonces dice uno debe de vivir ¿qué? Agradecido. Misty y le voy a hacer una pregunta. Misty es la mejor mujer que Dios me pudo dar. Voltéese a ver a su esposa. Más quiere verme a mí. A ver qué dice el pastor. Chismosos, hermanos. Voltea a ver a su esposa. ¿Es la mejor mujer que Dios me pudo dar? A lo mejor no es la mejor, pero para mí es la que Dios me dio y la exacta y la precisa. Y por eso yo la honro y la cuido. Porque fue un regalo de Dios para mi vida. Porque cosa preciosa es que Dios se acuerde de ti para darte esposa. ¿Cuánta gente se divorcia y tiene broncas? Y yo digo, de aquí soy. Sí, no sé, me dice mi esposa, ojalá duremos 30, ojalá duremos 50. Porque yo he sido feliz. Pero el asunto es ese, hermanos. ¿Qué me da hablar así de mi esposo, de mis hijos? ¿Mis hijos son los mejores niños? No. ¿Tienen defectos? Un montón. Pero ¿saben qué? Cuando le digo a este varón, hijo, necesitas ayudarme, vámonos a recoger 3,000 Biblias.
Sí, papá, nada más deja llevar mi celular. Y yo así, yo te pregunto, ¿tú crees que yo como pastor y misionero no estoy agradecido porque tengo un varón de 20 años que me obedece? Yo veo a papás que tienen unos niños de 8 años y que mira, los papás, sí, ya voy, sí, ya voy. Y el niño de 8 años, ¡ah! 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 Y dices tú, ¿cómo? Ahí está. Entonces, hermanos, no es que sea muy movido, hermanos, es que cuando predico me apasiono. Pero el asunto es este, hermanos. No seamos fascinosos, hermanos. ¿Está bien la palabra correcta? No seamos necios. No nos fascinemos nada más con doctrinas que van en contra de la Biblia. La Biblia es una sola. La Biblia no puede ir en contra, desde Génesis a Apocalipsis, no puede ir en contra de sí misma. No puede. Yo demostré en un estudio de 2 años que Génesis y Apocalipsis, 66 libros, tienen más ramificaciones, más de 50,000 ramificaciones. Están conectados. Cuando yo prediqué Apocalipsis 2 años, me sorprendí que toda la Biblia está conectada a Apocalipsis. Entonces, hermanos, no fascinemos. O sea, jóvenes, escuchen, el que tú tengas Facebook y que escuches a Paul Washer, a John MacArthur, no te hace teólogo, no te hace un siervo diestro. ¿Ok? Porque luego llega gente con su servidor, pastores, que yo escuché a Paul Washer que decía esto. ¿Por qué no seguimos lo que dice Paul Washer? Yo sigo lo que dice Cristo, no lo que dice Paul Washer. Así de sencillo, hermano. No nos creamos teólogos, hermanos. Porque los que llevamos, hermanos, estoy en una maestría. Y me doy cuenta que después de 23 años, 2 carreras y 2 maestrías, estoy en una 3ª maestría. Todavía estoy aprendiendo. Y me quedo así. Y todos los jóvenes de 20 y tantos, ¿qué piensa Pastor Asael? Yo no pienso, yo me estoy escuchando. ¿Por qué, hermanos? Porque es increíble la palabra de Dios, cómo es sustentadora, sustenta y sustenta. Y yo, cuando tú piensas que te la sabes de todas, te dice el Señor, Entonces, hermanos, la ilustración de Abraham, que él vivió por fe y se le fue hecha la promesa por fe y que se está cumpliendo por fe. No porque Abraham era muy bueno, no porque porque no era diestro, hermano, era mentiroso, lanzó a la mujer, machista. En lo que ocupa a mi esposa, yo me escapo y robo aquí. Así era Abraham, mañoso, tramposo. ¿Sí explico, hermanos? Entonces, dice más adelante, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición. Si tú no has creído por fe a Cristo Jesús, ¿vas a qué, hermanos? Vas a morir. Y vas a morir sin Cristo. Y cuando llegues al cielo vas a estar en el trono y vas a decir, Señor, en tu nombre prediqué, en tu nombre saqué demonios, en tu nombre hablé a las naciones, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. ¿Qué es esta conjugación? Nunca os conocí. No somos familia, no convivimos, no seas hipócrita. Tú eres maldito y moriste maldito porque no aceptaste a Cristo. ¿A través de qué? De la fe. Es el único medio.
No hay otro medio dado a los hombres que la fe en Cristo Jesús. Fíjense, hermanos, estaba escuchando un video que decía que el cristianismo, ahorita en la actualidad, las empresas y las escuelas, es que autosuperación, ¿verdad? Autosuperación. ¿Saben de dónde viene esa filosofía? Del hinduismo. Es el sistema karmático. Yo muero y mejoro en mi segunda reencarnación. Es la superación personal. El cristiano no debe de vivir superación personal. El cristiano debe de vivir santamente. A pesar de los problemas, a pesar de lo que, hermanos, uno debe de vivir por fe, santamente. Porque la realidad es que a veces avanzamos muy poquito en 10 años, 5 años espiritualmente. ¿Qué superación personal? Aquí hay un cuidado espiritual, una atención espiritual, una administración espiritual. Porque si el pastor dice uno y yo no nos cuidamos, ¿ustedes piensan que yo no puedo fornicar o adulterar? Pues por favor. ¿Piensan que no puedo ser un villano y robar a una iglesia? Mañoso soy. Tramposo puedo ser. Pero eso no lo debo de hacer. ¿Por qué? Porque mi fe no me lo permite. Mi creencia es mi apostolado. Mi fe es mi conducta de vida, hermanos. Eso debe de ser. Por eso dice que cómo vamos a reconocer a los hijos de Dios. Por sus obras. ¿Por qué? Porque una fe verdadera produce obras verdaderas. No es al revés. Entre más me santifico, más tengo fe. No es cierto. Esto es superación personal. Dice aquí, porque todos los que dependen de la ley, de las obras, de la no gracia, de la superación personal, de ser religiosos, viven sobre la maldición y no han sido salvados. Y una persona que no ha sido salvada es un muerto, hermanos. Por eso yo cuando predico para jóvenes, siempre les digo a los jóvenes, tengan cuidado de que si ustedes han sido resucitados, anden con su muerto. El yugo desigual. Cuidado, porque luego hay buenos cristianos que trabajan en la iglesia y andan cargando su muerto. Abusado. ¿Y saben qué? El muerto apesta a cadáver. Es hediondo. Entonces, hermanos, las cosas escritas en el libro de la ley son para hacerlas, pero ¿somos capaces de hacer y cumplir todo? No es cierto, hermanos. No pudo el pueblo judío. Es el mayor fracaso de la humanidad, el pueblo judío, porque no pudo vivir santamente. Y después de miles de años, Dios muestra a su Hijo para decirles, no es a través de las obras, es a través de ¿qué? De la gracia en Cristo Jesús. Es el único medio. Sí, hay un pago de obras. ¿Quién pagó esas obras malas? Jesús en la cruz. Pero nosotros no podemos pagar absolutamente nada. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Hermanos, si entendemos esa, porque aquí lo ponen hasta en comillitas. Dice aquí, el justo por la fe vivirá. ¿Por qué viene a la iglesia, hermano? Porque tengo fe. ¿Por qué soy predicador? Por fe. ¿Por qué educa a sus hijos? Por fe. Porque creo en lo invisible y espero lo tangible. Es la salvación, es la eternidad. Espero un hijo cristiano que adore a su esposa y que la ame a su esposa y que tenga una mujer cristiana. Igual mis hijas. Espero envejecer con mi esposa y estar acompañado a ella, adorando al Señor. Es lo que espero. ¿Lo estoy viendo ahorita? No, pero creo.
pero creo. Algunos se preocupan más por los estudios. No, que si mi hijo es doctor y que mi hijo es profesionista, preocúpate por la fe de tu hijo. Porque ¿de qué sirve que sea profesionista y que gane el cielo y que gane todo si vive fuera de la palabra del Señor? ¿De qué sirve ganar una iglesia si pierdes a tu familia y pierdes tu casa? Por eso al pastor que pierde su casa no se le da derecho de ¿qué? De ocupar el púlpito. Porque ¿cómo va a poder hablar de fe cuando no la aplicó en su propia casa? Es fe, porque la fe da vida. Entonces, hermanos, dice aquí, ya para terminar, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Por la qué, hermanos? ¿Por las obras? Por la fe otra vez. Y dice aquí, ahora bien, a Abraham, dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo puede invalidar, ni le puede añadir absolutamente nada. Dice 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, sino a la simiente. Hermanos, quiero decirles en esta tardecita, hermanos. Yo no te conozco. Créanme que el pastor Dixon no nos pasamos ayer viendo una lista. Mira, este está mal. Uy, este es santo. Este sí va a la iglesia. Él sí va a las actividades. No. Pero soy pastor. Y lo que te dije al principio, en los Estados Unidos hay una estadística de la Asociación Bautista de Texas. Los cristianos norteamericanos, en iglesias bautistas norteamericanas, el 84% nunca va a predicar el evangelio. En toda su bendita vida. No va a mover un dedo para predicar el evangelio. ¿Y saben qué? Ni siquiera sus hijos. Te voy a dar un ejemplo. Yo le prediqué a mi cuñado. Y es nieto de pastor e hijo de un misionero de 44 años en México. Y él no conoció el evangelio a través de su padre ni de su abuelo. Yo le prediqué el evangelio y él me dijo, entonces esto es el evangelio. Yo era bautista, ahora soy hijo de Dios. ¿Sí entendemos, hermanos? Entonces, si muchos evangélicos no viven el evangelio como tal, yo quiero que te analices, hermano. Y así como yo tuve 1 año y medio de tiempo, porque yo al principio no lo entendía. Porque estuve en 8 iglesias y que vete para acá y que vete para allá. Ya parecía ping-pong yo, hermano. Ya decía yo, Señor. Pero Dios me dijo, Asael, cállate. Y yo dije, caramba, o sea, ¿cómo con una relación con Dios puede escuchar así? Cállate, eres alboroto. ¿Qué pasó, padre? Admira lo que voy a hacer. Contempla el poder de Dios. Hermanos, 20 años y no pude cambiar un carro con mis fuerzas. Y en 3 meses Dios me cambió de carro. Y me dijo el Señor, ese soy yo. Y no hablo por el carro, hermanos. Hablo por el sustento de Dios. Yo no tuve trabajo 1 año y medio. No percibí ni un salario mensual. Cambié de carro. Conocí el arca de allá de la réplica. Yo dije ¿qué hago acá en Missouri y en Tennessee? Me pagaron el viaje, hermanos, porque yo era fletero. Yo quise ayudar a una misionera nada más.
de 82 años que estuve en México, 40 años, dije, ¿cómo no la voy a llevar? Claro que sí. Y subí sus cositas y ahí nos fuimos. 56 horas, hermanos. Y el hermano, gracias hermano Pacheco, toma este sobrecito, $6,000. Y yo así, en mi vida me habían dado tanto dinero. Me sorprendí. Y me arrodillé y dije, Señor, me sigues sorprendiendo. Me sigues impactando. Y no por el dinero y no por el caro, hermanos. Vuelvo a repetirlo, por la obra de Dios en mi vida. Entonces, hermanos, tomen tiempo de analizar. Cuando lleguen a su casa, siéntense y digan, Señor, o con su esposa, o con sus padres, o con quien sea. Si tienes un perro, pues no el perro, pero pues ahí está pasar el perro. Pero siéntate y medita en el Señor del Señor. ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué identidad tengo yo? Yo proveo mi identidad, yo soy juicioso, soy legalista, hago buenas obras, soy diezmador. Todo soy yo. No, la pregunta es, ¿tú qué has hecho en mí? ¿Qué has cambiado en mí? ¿Qué me has motivado a hacer por amor a ti? Porque la obra es tuya, Padre. Entonces, hermanos, mediten. No importa la edad que tengas, no importa si estás casado o divorciado. Espero que no estés juntado. Pero el asunto está, hermano, que mediten la palabra del Señor. Y dile, Señor, muéstrame. ¿Me hace falta fe? ¿Que la demandas? ¿Me hace falta sabiduría? Pídela a Dios. Porque, hermanos, la semana pasada, no, hace 2 semanas prediqué en el Valle de Texas. Y también había muchos jóvenes ahí en esa iglesia. También así tocan muy bonito. Y, nada más que allá tocan más norteño, Fidencio. Sí es más norteño, más del norte de México, así la sea. Entonces, pero muy bonito, hermanos. Bien profesionales. Y yo les decía a los jóvenes, qué bueno que estudias. Qué bueno que te preparas. Qué bueno que eres un hijo obediente. Pero eso lo puede hacer cualquiera. Hasta los no cristianos lo hacen. Sé sobresaliente en lo espiritual. Busca a Dios y que la búsqueda sea lo primero en tu vida. Todo lo demás, dinero, todo, va a ser ¿qué? Añadido. Hasta la novia, hasta el novio, hasta el esposo, lo que sea. Lo que estés buscando, hermano. Pero busca primeramente el reino de Dios. Y vas a ver maravillas en tu vida. Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta para aquellos que ¿qué? Hemos creído por fe. Aunque a veces sea disciplina. Papao, ¿verdad? Dicen los niños. Aunque sea papao. Me da gusto estar con ustedes, hermanos. Espero que, siempre que predico, hermanos, predico como si fuera la última prédica de mi vida. Es lo que siempre estoy aquí, mire. Porque yo no sé cómo Dios me puede usar para tocar una vida. Y por eso predico así. Como si fuera el último día de mi vida. Yo ya tuve 3 infartos, yo ya tuve muchos problemas de salud. Entonces ahorita estoy aquí. Y si el próximo año los puedo ver, qué bueno. Y si no, los veo en el cielo. Los que vayan a ir. Porque yo sí voy, hermanos. Dice, aclarando, ¿verdad? Por eso mediten, hermanos. Porque ustedes aclaren con Dios si realmente van a ir al cielo. Pero ese asunto aquí, privado, hermanos, ¿ok? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por todo. A ti sea la gloria. Gracias por la oportunidad de darnos vida. Vida en abundancia, Señor, dice la palabra. La oportunidad de respirar, Señor. Y ver lluvia y ver a nuestros familiares, a nuestros amigos, al pastor Dixon, amigos,
fraternos y poder convivir, Señor, y poder darnos cuenta que haces maravillas en todas partes del mundo, que tu obra es perfecta, tu obra es constante, tu obra a veces es impaciente para algunos porque no llega cuando uno quiere, pero llega cuando debe de llegar perfectamente en tu voluntad, Señor. Sé con mis hermanos de Calvario, con los jóvenes, que hay bastantes, Padre, como dice la palabra, que busquen primeramente el reino de Dios, estos jóvenes, porque en la búsqueda del reino está la felicidad verdadera y el gozo verdadero. Rogamos por ello, Padre Celestial, y te ruego una oración especial por la familia pastoral, que sigas estando con ellos, con Dixon, con su esposa y con sus nenes. Y gracias, Señor, por esta amistad que tengo con él. Bendícelo altamente, Señor, y gracias por esta oportunidad de bendecir y poder ser bendecido por mis hermanos en Calvario. En Cristo Jesús. Amén.